Muy buenos días, estimados alumnos. Yo soy Ángel Márquez, encargado del área de trigonometría. Bien, vamos a comenzar con el ángulo trigonométrico. Pero, ¿qué es un ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es una figura generada por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Bien, el rayo es esta flecha que ustedes ven aquí, que tiene un vértice de inicio O. Bien, este rayo gira desde una posición inicial hasta una posición final. Ese movimiento angular o ese espacio angular ese ángulo formado es el ángulo trigonométrico, como lo ven en la figura. Bien, los ángulos positivos. Bien, un ángulo positivo se considera el ángulo positivo cuando el rayo gira en sentido antihorario. Antihorario, contrario al sentido de las manecillas del reloj. Bien, el punto inicial es esta línea punteada que ustedes ven aquí. Tiene un vértice en el cual este rayo o esta flecha se va a desplazar. Se va a desplazar y va a formar un ángulo alfa. Bien, ese ángulo alfa es un ángulo positivo porque está girando en sentido antihorario. Bien, ahora los ángulos negativos. Un ángulo negativo se considera ángulo negativo cuando el rayo gira en sentido horario, es decir, igual al sentido de las manecillas del reloj. Bien, este ángulo, esta línea punteada, este rayo punteado, esta flecha punteada, gira en sentido horario, se desplaza. Y ese desplazamiento, ese ángulo que forma en su desplazamiento es el ángulo beta, el cual es un ángulo negativo. Bien, a tener en cuenta, esto es muy importante para la resolución de ejercicios. Bien, la primera consideración que vamos a tener es que para sumar dos ángulos trigonométricos, estos deben tener el mismo sentido de rotación. O sea, todos tienen que estar en sentido horario o bien todos tienen que estar en sentido antihorario. Bien, la segunda consideración que dice, al cambiar el sentido de rotación de un ángulo trigonométrico, el signo de dicho ángulo también cambiará. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo menos 30 grados o menos 30 grados en sentido horario, ese ángulo va a ser 30 grados en sentido contrario, en sentido anterior. Bien, acá hay unos ejemplos para ilustrar esos puntos a considerar. Bien, primero fijémonos en donde está, lo que está de color verde. Bien, tenemos 3x en sentido antihorario, menos 5x en sentido horario y 4x en sentido antihorario. Bien, si todos los queremos pasar a sentido antihorario, a la hora de pasar este menos 5x en sentido, este menos 5x que ven ustedes, si lo paso a sentido contrario, o sea, si lo paso a sentido antihorario, ya no va a ser menos 5x, sino va a cambiar su signo, va a ser solamente 5x. Bien, cumplimos las dos condiciones acá. Primero, que todos están en un mismo sentido, en el sentido antihorario, y luego que al cambiar este ángulo de menos 5x de sentido horario a antihorario, cambió el signo. Bien, ahora, como todos los ángulos están en sentido antihorario, lo vamos a igualar a 180 positivo. ¿Por qué? Porque todos están en sentido antihorario, es un ángulo positivo, lo vamos a igualar a 180 positivo. Bien, o sea, vamos a tener 3x más 5x más 4x igual a 180. X va a ser igual a 15, desarrollando ya la ecuación. Y la segunda forma, para que no quede dudas, vamos a todos los ángulos vamos a pasarlos a sentido horario. Recuerden que en la primera forma nosotros todos los pasamos a sentido antihorario. Aquí vamos a hacer lo contrario, todos los vamos a pasar a sentido horario. Bien, o sea, a la hora de pasar el 3x en sentido antihorario a sentido horario va a cambiar su signo. Vamos a pasarlo a otro sentido que no es el suyo
y va a cambiar con sentido contrario, va a cambiar con el signo contrario. Bien, acá 4x en sentido 4x en sentido antihorario va a ser menos 4x en sentido horario. Bien, luego vamos a sumar todo, que es menos 3x, menos 5x, menos 4x, y va a ser igual a menos 180. ¿Por qué? Porque todos están en sentido horario. Y horario es un sentido que es para los ángulos negativos. Bien, al desarrollar, el x va a salir 15, va a resultar 15. Y si se dan cuenta, es lo mismo, tiene que salir lo mismo. Bien, observación. Tenemos que un ángulo nulo. ¿Qué es un ángulo nulo? Un ángulo nulo es cuando el rayo no gira. Si el rayo no gira, la medida del ángulo será 0. Bien, aquí este ángulo se quedó, este rayo se quedó en el mismo lugar, no giró, o sea, va a tener un ángulo de 0. Bien, el ángulo de una vuelta se genera por la rotación completa del rayo. Es decir, su lado final coincide con su lado inicial por primera vez. O sea, cuando coincide por primera vez es una vuelta, pero el signo de esa vuelta va a depender de si gira en sentido antihorario, como aquí tenemos, el sentido aquí es antihorario. O sea, vamos a tener una vuelta positiva. Y aquí tenemos que el rayo volvió a su posición inicial por primera vez, o sea, va a tener una vuelta. Y acá tenemos que si gira en sentido horario, vamos a tener menos una vuelta. Y aquí el rayo llegó a su posición inicial por primera vez. ¿Sí? Ahora la magnitud de un ángulo. Bien, los ángulos trigonométricos pueden ser de cualquier magnitud, ya sea que su rayo puede girar infinitas veces. O sea, en cualquiera de los sentidos. O sea, por ejemplo acá, el ángulo mide 3 vueltas y está positivo. O sea, quiere decir que está girando en sentido antihorario. 3 vueltas quiere decir que llegó 3 veces a su posición inicial. Bien, y si queremos menos 2 vueltas, va a ser lo mismo, pero en sentido horario. Y 2 veces va a llegar a su posición inicial. 2 vueltas negativas, porque está girando en sentido horario. Bien, acá, siguiendo con los ejercicios, vamos a desarrollar este en el cual nos pide el valor de x. Lo primero a hacer en este ejercicio es pasar todos los ángulos a sentido antihorario, y los que ya están, obvio que ya no. Bien, acá tenemos 50 menos 3x en sentido horario. Vamos a pasarlo al sentido antihorario. Bien, acá estamos que lo pasamos en sentido antihorario. Ponemos sus flechas para acá indicando que va en sentido antihorario. Y ahora aquí va a cambiar, ya no va a ser su valor va a ser menos 50 menos 3x, ¿sí? Ese va a ser el valor, menos 50 menos 3x. Ahora ya tenemos los dos valores en sentido, los dos ángulos en sentido antihorario. Lo único que vamos a proceder es a sumarlos e igualarlos a 180 positivo. Bien, vamos a proceder a hacer esto. Acá sería menos, abro paréntesis, 50 menos 3x más x más 30. Esto va a ser igual a 180 grados. Bien, ahora este menos entra al paréntesis, sería menos 50 más 3x más x más 30. Y eso lo vamos a igualar a 180. Bien, acá tenemos menos 50 más 30 sería menos 20. Ya que tenemos 3x más x sería 4x. Es igual a 180. Bien, acá
despejando, sale que x toma el valor de 50 grados. Muy bien, siguiendo con el segundo ejercicio, acá nos pide hallar el valor de x en términos de alfa, beta y tita. Bien, al igual que el anterior ejercicio, lo que vamos a hacer es cambiar todos los ángulos en sentido antihorario para que se nos haga más fácil. Bien, acá vamos a comenzar con el ángulo alfa. Vamos a cambiarlo a sentido antihorario. Acá estamos procediendo ya a cambiar el sentido. Y también vamos a cambiar el ángulo θ, que también está en sentido. Bien, acá ya le hemos cambiado el sentido. Procedemos a ponerle las flechas y acá también en el ángulo θ y en el ángulo alfa. Bien, aquí esto cambiaría a menos alfa y el ángulo θ cambiaría a menos θ con el ángulo cambiado. Bien, ahora que tenemos todos los ángulos en sentido antihorario, vamos a proceder a sumarlos e igualarlos a 360 grados. Bien, vamos a comenzar con el ángulo menos alfa. Sería menos alfa más 90 y luego sumamos beta menos θ más x. Esto va a ser igual a 360 grados. Despejando x, sería x igual a 270 más alfa más θ menos beta. Bien, ahora si lo queremos ordenar donde alfa esté primero, beta después, θ después, quedaría así: alfa menos beta más θ más 270 grados. Y esto es todo. Bien, ahora vamos a comenzar con el tercer ejercicio. Bien, ahora nos piden hallar la relación entre alfa y θ de este ejercicio. Bien, acá lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es poner todos los ángulos en un solo sentido. Bien, acá nosotros vemos que en este de aquí, este ángulo forma 90 grados, este de acá. El de esta línea, con esta línea, forman 90 grados. Bien, ahora, si esto es 90 y le restamos alfa, entonces el espacio libre va a ser 90 menos alfa. Bien, vamos acá a hacer el ángulo. Sería aquí 90 menos alfa. Bien, ahora tenemos este ángulo. Ahora, el ángulo θ está en sentido horario. Para cambiarlo, solamente tenemos que hacer esto. Y ya aquí cambiaría de θ, ya no, en el sentido antihorario sería menos θ. Va a cambiar su signo. Recuerden que siempre se tiene que cambiar el signo cuando se cambia de sentido. Bien, ahora sumamos los dos ángulos que están en rojo y eso va a ser igual a 180. O sea, sería menos θ más 90 menos alfa y esto va a ser igual a 180. Bien, acá tenemos que menos θ menos alfa es igual a 90 y alfa más θ
es igual a menos 90. Bien, y eso sería la respuesta del tercer ejercicio. Nos pide hallar alfa más beta más tita. Bien, aquí vamos a, si se dan cuenta, todos los ángulos están en sentido horario. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el sentido de esos ángulos. Vamos a comenzar ángulo por ángulo, ¿sí? Vamos a comenzar primero por el ángulo alfa. Bien, el ángulo alfa está de color verde, vamos a usar el color verde. Aquí, bien, al cambiar el sentido, nos va a quedar de esa forma. Bien, nos va a quedar de esa forma, en el cual la cabeza de ese ángulo va a estar por acá. ¿Sí? Esa es la cabeza de este ángulo, en el cual aquí ya no va a ser alfa, sino va a ser menos alfa. Bien, este va a ser menos alfa, pero yo les hago una pregunta aquí. Si toda la vuelta es 360, ¿a cuánto va a ser igual este espacio? Este espacio, obviamente, que va a ser igual a 360 menos alfa, que es, aquí vamos a poner su valor, que es 360 menos alfa, que sería más alfa. Bien, aquí tenemos el valor de este angulito. Bien, ahora vamos a trabajar con el ángulo θ. Θ también está en sentido horario. Vamos a proceder a cambiarlo al sentido antihorario. Bien, ahora tenemos que la cabeza se convierte en cola y la cola se convierte en cabeza. Bien, acá tenemos el ángulo. Sería aquí menos θ. Ese ángulo cambiaría menos θ. Y ahora yo les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿A qué va a ser igual este ángulo que voy a dibujar? Este ángulo que va a ser igual. Bien, si toda la vuelta es 360, se va a hacer 360 menos θ. O sea, sería 360. Esto va a ser 360 más θ. Ahora bien, vamos a trabajar el siguiente ángulo, el ángulo beta que está ahí azul. Bien, lo primero que vamos a hacer es cambiar ese sentido de ese ángulo. Bien, acá vamos a cambiarlo. Y para acá tenemos que automáticamente va a cambiar la cabeza de este ángulo, va a ser por acá. Y aquí ya no va a ser beta, sino va a ser menos beta. Va a ser menos beta, pero yo les vuelvo a hacer la otra pregunta, muy similar a las anteriores. Este ángulo de acá, bien, si toda la vuelta, fíjense en lo de azul, si toda la vuelta es 360 y tengo esto que vale, este de aquí que vale menos beta, o sea, este ángulo de acá va a ser 360 menos beta, o sea, más beta. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a poner de otro color. Vamos a usar el color amarillo. Bien, se dan cuenta que este de aquí más este ángulo de aquí más este ángulo de acá, todos esos ángulos suman una vuelta. O sea, todos esos ángulos van a ser igual a 360 grados. Positivo, ¿por qué? Porque todos mis ángulos están en
en el sentido antihorario, que es positivo. Bien, ahora lo único que vamos a hacer es proceder a sumarlos, que sería 360 más θ más 360 más alfa más 360 más beta. Esto va a ser igual a 360 grados. Bien, aquí podemos simplificar un 360 con 360. Y acá tenemos que alfa más beta más θ es igual a menos 720 grados. Y esto es todo.